Célula ou não célula? Eis a questão. Hora do Enem no ar! E hoje o programa tá especial. Você já ouviu falar em filosofia da ciência? Mais precisamente, filosofia da biologia? O nosso convidado é um expert no assunto. Ele vem da Universidade de Quilmes, da Argentina, professor Pablo Lorenzano. Seja bem-vindo. Tudo bem? Olá. Professor, o que é a filosofia da biologia? La reflexión filosófica sobre la biología. Para nosotros, la ciencia es algo importante, ¿sí? Se aprecia en nuestra sociedad a la ciencia y queremos entenderla y conocerla mejor. Una manera de hacerlo es analizarla filosóficamente. Dentro de las ciencias que nosotros conocemos está la biología. Y la biología además juega un papel importante en muchas cosas, no solo en el mejor conocimiento de los seres vivos, sino también en algunas de las aplicaciones tecnológicas. En ese sentido, queremos hacer un análisis teórico-conceptual de la biología. Que discussões acontecem hoje na filosofia da biologia? A ética está no pacote? Sí, claro. En ese sentido es realmente importante fundamentalmente considerar los aspectos éticos de lo que yo llamaría, más que la biología propiamente dicha, sus aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo, el tratamiento filosófico y la discusión entonces ética, que es una parte de la filosofía, de los organismos genéticamente modificados. A filosofia pensa a ciência, mas e a ciência? Influencia a filosofia? Sí, claro. Toda reflexión filosófica es reflexión acerca de algo. Uno de los productos humanos que nosotros más apreciamos es, en general, el conocimiento, en particular, el conocimiento científico. Y la filosofía lo que trata es de entender mejor el mundo que nos rodea, también el mundo, entonces, producido por la ciencia, y en ese sentido, la reflexión filosófica depende de ese mundo que nos rodea, entre otros, el biológico y el científico. Bom, você já deu aula na Alemanha, no Brasil, Japão, México. Quais as pesquisas ou um projeto, discussões mais inusitadas que você já presenciou? No sabría decir exactamente. Yo más que referirme a proyectos inusitados, diría referirme a proyectos importantes o interesantes. Y sin duda hay muchísimos en diversas áreas, de la ciencia en general y de la biología en particular. Yo he trabajado especialmente áreas de genética, evolución y últimamente temas de ecología. Uno puede preguntarse cuáles son los tipos de conceptos que uno encuentra en la biología, pero también puede preguntarse, ya que los conceptos, si bien indispensables para el conocimiento, no se dan de manera aislada, cuáles son las aglutinaciones de conceptos que encontramos en estas áreas. Por ejemplo, cuáles son las hipótesis que uno encuentra en ciertas áreas de la biología, o cuáles son las regularidades que uno encuentra en la biología, y estas formuladas a través de los que se denominan principios o leyes. Y una pregunta es, ¿existen leyes en la biología de manera similar a como uno supone que hay leyes, por ejemplo, en las ciencias físicas? ¿Es la biología algo especial, particular, distinto de otras disciplinas científicas? Y aun cuando esto fuera así, ¿no tiene elementos en común con esto?
Bom, agora, para o jovem que está estudando, qual a importância da biologia? Yo diría que en muchos aspectos. Tienen que ver, obviamente, con la biología misma, con nuestra vida. En ese sentido, es fundamental poder, además, entender mejor la vida en general, nuestra vida en particular. Por lo general, los humanos nos centramos mucho en aquello que nos afecta directamente, aunque no necesariamente tendría que ser así. Y está claro que si nosotros queremos entender, por ejemplo, nuestro desarrollo siendo un joven, cómo fue que nosotros llegamos a ser lo que somos en este momento y qué es lo que en principio podemos esperar a llegar a ser, aquí la biología juega un papel central, pero además en el intercambio con el medio que nos rodea. Seguramente nosotros hemos tenido un perro de más chicos y además interactuamos con otros seres vivos y además con el entorno que nos rodea. Obviamente la biología es central para todo esto. Qual foi sua primeira paixão? Biologia ou filosofia? Probablemente haya sido la filosofía, pero no lo pensaba en el sentido de filosofía profesional, sino de cuestiones teórico-conceptuales generales. Me preocupaba entender el mundo que me rodeaba. No solo me interesaba entonces la biología, de hecho no es lo único que me interesa hoy en día tampoco. Me interesan distintos aspectos de ese mundo y me interesa tratar de entenderlos. Fue de este modo, para poder tener buenas herramientas conceptuales con las cuales pensar mejor el mundo, fue que decidí en primera instancia estudiar filosofía y luego, como tuve la idea de dedicarme especialmente a analizar a la ciencia, pensé que la biología, sobre todo por ciertos desarrollos contemporáneos que se han dado en ella, que me parecía un área interesante como para hacerlo. Además, en el tiempo en que yo comencé, no había mucha gente que se dedicara a la filosofía de la biología. La mayoría de los filósofos de la ciencia lo hacían sobre esa reflexión filosófica sobre la física. Una vez que había terminado mi tesis de licenciatura en Filosofía General de la Ciencia, ahí pensé que para que tuviera mayor fundamento dicha reflexión, tenía que hacerlo sobre un área de conocimiento particular. Y, de hecho, siempre me había interesado la biología, pero tiene que ver además con ciertos desarrollos particulares, por ejemplo, los avances en genética molecular en ese tiempo, además de una preocupación más general planteada en la biología que tiene que ver con esto, con nuestro desarrollo y de todos los seres vivos a lo largo del tiempo, algo que es tratado fundamentalmente por la teoría de la evolución. Vamos voltar lá nos organismos geneticamente modificados? Qual a implicação de se trabalhar com esses organismos, assim, falando em ética também? Sí. Gracias al avance en el conocimiento genético, tenemos la posibilidad hoy en día de modificar genéticamente a los organismos vivos. Y esto es realmente algo sorprendente. Claro, no toda modificación necesariamente en ningún orden es buena de por sí. Tampoco es necesariamente mala. Hay diversos tipos de cambios. En este caso particular, uno se podría preguntar cuál es la finalidad perseguida con dicha modificación.
Y esto, además, por ejemplo, en países como los nuestros, puede tener que ver con aumentar la producción agrícola, con hacer cierto tipo de organismos que, por ejemplo, sean resistentes a cierto tipo de plaguicidas o agrotóxicos. Y entonces uno se pregunta, ¿qué organismos son los que queremos producir para, por ejemplo, luego alimentarnos? ¿Y quién los va a producir? ¿Quién va a vender las semillas? ¿Y qué implicaciones tiene producir ciertos tipos de organismos a diferencia de otros? Por ejemplo, si yo hago un tomate muy sabroso, rojo, que sea casi dulce, bueno, uno diría, pues ese es un organismo eventualmente deseable. Hay que ver cuáles son las condiciones de producción de esos tomates, pero si además cuando uno produce ese tomate, lo que hace es tiene que comprar cierto tipo de semillas en lugar de otras y además tiene que proteger la producción de cierto modo, por ejemplo, a través de cierto pesticida o a través de otro, cuando independientemente de las modificaciones que realizamos genéticamente y quizás los estudios por el momento no del todo suficientes para ver los efectos que eso puede tener en nosotros, que también somos organismos y los consumimos, podemos igual preguntarnos por si ingerimos ese tipo de alimentos, ¿cuál va a ser el beneficio nutricional que tengamos? Además de que tenga un rico sabor o de que se vea bien. Y esto es algo que, yo diría, tendríamos que discutirlo y tendríamos que tomar algunas decisiones por el bien de la mayor cantidad de gente posible e não solo quizás de algumas pessoas. Bom, você falou de agrotóxicos e é um tema que cai no Enem. Bom, no longo prazo, quais são as consequências do uso de agrotóxicos? Las consecuencias no son del todo deseables, pero claro, entonces habría que, basado en una buena investigación, con buenos fundamentos, tomar decisiones que sean razonables en relación con el uso de, por ejemplo, agrotóxicos, así como en otros ámbitos también. Então, essa área é interessante não só para as pessoas, mas para o governo, para as organizações, para as indústrias. Diría que sí, que la filosofía de la biología aporta insumos de conocimiento y de fundamentación en toma de decisiones en muchos ámbitos, obviamente de manera social, general, pero claro que tiene que ver con decisiones que toman algunos agentes sociales, por ejemplo, ciertas instituciones, dentro de las cuales están las instituciones gubernamentales. Y yo creo que es fundamental para poder hacer, además, por un lado, una ciencia que sea éticamente fundada, ¿sí?, considerando además las aplicaciones y donde sea además socialmente responsable, y no solo responsable, sino que sea una ciencia y sus aplicaciones tecnológicas que promuevan, que apoyen, que desarrollen la mejor vida de la gente en este planeta. Agora, a educação como é estruturada hoje, sabe? Dividido por idades, provas padronizadas, respeita a biologia dos jovens?
tomamos como promedio cierto tipo de desarrollo cognitivo que se supone que tiene las personas, pero está claro que puede haber diferencias individuales. Que hay gente que empieza a hablar más tempranamente que otros, hay gente entonces que logra cierto tipo de madurez antes que otros, y lamentablemente la educación no atiende a estas particularidades o individualidades, pero debiera tomarlas en cuenta. Agora, a rebeldia, assim, é muito vista com desconfiança pelas pessoas mais velhas em relação aos jovens, né? Essa rebeldia pode ajudar na educação, no processo de aprendizado? Sí, por supuesto. Yo creo que todo investigador, en realidad adulto inclusive, es alguien que quiere averiguar algo que no está allí dado. En ese sentido es como un rebelde. Es alguien que no se conforma con el estado actual de las cosas. Creo que es fundamental tener ese tipo de actitud de no aceptar acríticamente el estado de cosas e intentar mejorarlo. Eso y vale para un niño, para um jovem e para um adulto. O que a gente precisa fazer para estudar a filosofia da biologia? Começa pela biologia, começa pela filosofia? En realidad uno puede comenzar por cualquiera de los dos sitios. Está claro que para hacer filosofía general de la ciencia, hay dos condiciones que son necesarias y conjuntamente no necesariamente suficientes, que son saber filosofía y saber ciencia. Para hacer en particular filosofía de la biología, ocurre lo mismo. Hay que saber biología y hay que saber filosofía. Uno se puede preguntar, bueno, ¿y cuánto de biología? Todo lo que uno pueda. ¿Y cuánto de filosofía? Lo mismo, pero al menos aquella parte de la filosofía que uno considera que es directamente pertinente para el análisis de la ciencia. ¿Por dónde empezar? Eso es un asunto personal y a veces uno mismo va dando pequeños pasos cuando estudia en un área o en la otra y puede decidir inicialmente comenzar teniendo un título de biólogo, por ejemplo, y luego dedicándose a la filosofía en algún posgrado, o bien hacerlo a la inversa. Quizás lo mejor sea poder ir haciendo, aunque sea un poquito de lo otro, ya desde el comienzo, sea esto ciencia o sea esto filosofía. E tem alguma dica de livro, de filme sobre filosofia da biologia? Está claro que no siempre el conocimiento fue clasificado, apreciado o entendido del mismo modo en que lo hacemos hoy en día. Si uno tiene en cuenta, por ejemplo, que Aristóteles, que uno aprecia como filósofo, en realidad escribió más sobre lo que hoy en día llamaríamos biología que sobre filosofía. Y él mismo tiene reflexiones que hoy en día llamaríamos filosóficas sobre eso que llamaríamos biología. Claro, uno puede remitirse entonces al propio Aristóteles como una referencia. De todos modos, más contemporáneamente, recién a partir de la década de los 70, empezó a haber libros que tenían como título Filosofía de, por ejemplo, las ciencias biológicas o Filosofía de la biología. En realidad yo diría que para este tipo de temas uno bien puede leer buenas comunicaciones públicas de la biología donde tengan algún tipo de reflexión filosófica. Hay científicos que han hecho esto de buen modo, como Stephen Jay Gould, fundamentalmente discutiendo temas en evolución.
del mismo modo que también lo ha hecho gente como Ernst Mayr. E para aquele estudante que não está se sentindo motivado ou está inseguro, qual é a dica? Conversarlo con alguien. Y creo que el mejor interlocutor que tiene en ese sentido es el propio profesor. E vale lembrar, né, professor, que na nossa trajetória de aprendizagem, tentativas e erros são muito bem-vindos, né? Sí, sí, por supuesto. En realidad el conocimiento no es un proceso lineal. El aprendizaje no es un proceso lineal. A veces sentimos que vamos conociendo algo y luego podemos sentir que esto no es así. Igual lo pueden sentir aquellas personas que nos evalúan. No creo que uno tenga que sentirse juzgado como individuo por ese tipo de vaivenes o idas y vueltas. Está claro que el sistema educativo formal exige que a uno le pongan una evaluación, que lo evalúen de cierto modo. Pero esto no prejuzga acerca de las capacidades de las personas y tampoco de cuál puede llegar a ser el desarrollo de esa persona a lo largo del tiempo y a qué, por ejemplo, se va a poder dedicar más adelante. Muchas de las personas que nosotros apreciamos porque hicieron aportes, por ejemplo, inclusive dentro de la ciencia, son personas que quizás en su trayectoria académica no fueron sobresalientes y hubo momentos en que tuvieron dificultades, tuvieron esos retrocesos, inclusive hasta enfrentamientos con los professores. Professor Pablo, muito obrigado pela sua presença e por De esse nada. papo. Muito obrigado mesmo. Sucesso. Gracias a ustedes. E você? Tá esperando o quê para ir fundo nos estudos? Quem mais ganha é você mesmo. Até a próxima.